El método de la secante es una forma de hallar las raíces de una función. Para ello se vale de la constante iteración de una ecuación y con base en los resultados que vamos obteniendo nos acercamos más y más a una posible solución. Aunque se suele decir que gracias a Newton tenemos el método de la secante, la verdad es que existen antecedentes desde mucho antes, para ser concretos desde la época babilónica y egipcia. De hecho, ellos utilizaban un método similar al de la falsa posición para solucionar problemas cotidianos. Con los egipcios existe el mejor registro de ello, y es que en el papiro Wright encontramos un algoritmo que da explicación a la solución de una ecuación lineal. El primer paso dentro de ese algoritmo es dar una solución deductiva que, aunque sea errónea, mantenga cierta lógica. Como segundo paso es resolver la ecuación con esa posible solución. Enseguida se va a dividir el resultado real de la ecuación entre el resultado que acabamos de obtener. Con ese cociente se va a multiplicar la posible solución y por último vamos a resolver la ecuación con el resultado de la multiplicación anterior. El tiempo fue pasando y cada civilización creó sus propios manuscritos en los que daban solución a este tipo de problemas. Chinos y indios crearon sus propios libros, pero es gracias a los árabes que el mundo occidental retoma estos saberes. De hecho, con el libro de álgebra escrito por Abu Kamil, los europeos retoman todo esto y empiezan a indagar en el cálculo. En 1202, Fibonacci escribe el libro del Ábaco. En él se retoman muchos conocimientos de indios y árabes, y justamente se habla del método de aumentos y decrementos, que no es más que otro nombre del método que utilizaron los egipcios y babilonios. En 1545, Girolamo Cardano escribe su Artis Magnae. En él se habla de la regla de la falsa posición y se itera para dar solución a ecuaciones cuadráticas y cúbicas. De hecho, el mismo Gerolamo utiliza representaciones geométricas para explicarlas. Es gracias a esta iteración que tenemos el método de la secante. Para demostrar el método de la secante es necesario tener en consideración las ecuaciones de la pendiente y de la recta. En la gráfica se presenta la función a la que debemos encontrar su raíz, la cual está señalizada con un punto amarillo. Para obtenerla, vamos a necesitar A y B y calcular la pendiente. Enseguida se obtiene la ecuación de la recta. Es importante recalcar que el punto inicial que se considera es B, ya que buscamos el valor de x en la segunda iteración. Después se aísla la y ya que estamos buscando una raíz, su valor debe ser cero. Por último, resolvemos para x, y de ello obtenemos la ecuación que utilizamos para el método de la secante. Como se dijo anteriormente, Newton es crucial para llegar al método de la secante. Él utiliza la tangente para llegar a una posible solución. ¿Qué sucede? La tangente y la secante no son lo mismo, y para llegar a la pendiente de una tangente es posible utilizar la derivada, pero no así con la secante. Aunque sea similar, la pendiente no es lo mismo, y aún utilizando los mismos puntos, el resultado va a ser distinto. Por otro lado, el método de la falsa posición ocupa la misma ecuación que el método de la secante, pero ésta necesita cumplir una condición, y es que el producto de la evaluación de la función en x1 y en x0 debe ser menor a cero. A continuación vamos a ver cómo se usa el método de la secante. Aquí vamos a ver la fórmula bastante sencilla que consta de tres partes principales. Nuestro punto inicial, que sería xn-1, eh, el segundo punto inicial, que sería xn, y el punto que vamos a calcular, que sería xn más 1. Y bueno, para esto tenemos algunos pasos
que, bueno, a tomar en cuenta, ¿no? Como que podemos usar cualquier valor como x0, x1, pero lo ideal es que sea un punto de cambio de signo, aunque esto solo lo podemos saber si tenemos la tabulación o la gráfica. Hay que evaluar después f de x0 y f de x1 para empezar. Sustituimos a la fórmula y resolvemos, ¿no? Repitiendo las iteraciones necesarias. Y esto lo vamos a ver en un ejemplo. Suponiendo que tenemos un motor y para la medición de temperatura tenemos una alarma que sabemos que a 70 grados centígrados no se activa, pero a 90 grados sí se activa. Bueno, aquí vamos a definir que X, o sea, nuestra incógnita va a ser la temperatura y la X final, tras las iteraciones que decidamos hacer, va a ser la temperatura aproximada a la que se va a activar el sensor, ¿no? De temperatura, la alarma. Entonces ya tenemos nuestro x0 igual a 70 grados y x1 igual a 90 grados. Ahora pasamos a la fórmula. Como dije, tenemos que evaluar nuestros dos puntos iniciales a partir de una función. Y esta función está dada en este caso por el problema, que sería f de x igual a x cuadrada menos 100x más 2400. Esta función pues varía según cada problema, ¿no? Según el comportamiento del dato que estamos analizando. Entonces ya sustituimos nuestros valores iniciales y tendríamos que para x0 f de x0 sería 300 y f de x1 sería 1500. Ya tenemos todos nuestros valores necesarios para simplemente sustituir en la fórmula. Entonces podemos decir que para x2 sería 90 menos, entre paréntesis, 90 menos 70 sobre 1500 menos 300 multiplicado por 1500. Y esto nos da un valor de 65 grados centígrados en este caso. Y esa sería nuestra primera aproximación o iteración a la raíz de la función que estamos buscando. Bueno, ahora para calcular la siguiente iteración, primero necesitamos evaluar el nuevo punto obtenido en la función original, que sería f de x2, sustituyendo en la función nos da un valor de 125. Ahora para x3, de nuevo sustituimos los valores en la fórmula y obtenemos 62.7275, que sería el valor tras nuestra segunda iteración. Ahora, algo importante es que la precisión o exactitud de nuestro resultado va a depender de qué tan exacto queremos que sea, ¿no? Y esto nos puede ayudar al error de aproximación, que nos indica qué tanto varía nuestro resultado, ¿no? Comparando los dos últimos. Entonces, para este caso, tenemos x3 menos x2, que nos daría un error aproximado de 2.2725, que como podemos ver es bastante grande, ¿no? Podemos hacerlo, o bueno, puede ser requerido tan pequeño como sea, ¿no? Incluso de milésimas, pero necesitaríamos realizar bastantes más iteraciones. Y como digo, esto suele estar dictado por la aplicación que vayamos a utilizar, ¿no? Y bueno, como pudimos ver, este método es bastante sencillo, la fórmula es bastante sencilla y nos permite aproximarnos a una raíz sin utilizar derivadas de una forma bastante rápida, y es especialmente útil cuando tenemos funciones demasiado complejas en donde tendríamos que utilizar demasiadas fórmulas de derivadas
Y con esto, incluso con 2 iteraciones, tenemos un resultado bastante aceptable. Bienvenido a un recorrido por uno de los métodos más elegantes, lógicos y universales del álgebra lineal, como lo es el método Gauss-Jordan. Vamos a descubrir cómo a través del orden este método transforma sistemas complejos en soluciones limpias y con un solo principio clave, el pivoteo completo. Así que acompáñame con el video. El método Gauss-Jordan lleva el nombre de dos matemáticos alemanes que vivieron en siglos diferentes, pero compartieron una misma inquietud: ordenar lo complejo. Como primero tenemos a Carl Friedrich Gauss, considerando uno de los genios más brillantes en la historia de las matemáticas. Gauss realizó aportaciones en casi todas las ramas del conocimiento, tal como la geometría, teoría de números, física, astronomía y más, en álgebra lineal y de un método sistemático para resolver sistemas de ecuaciones lineales, conocido como eliminación de Gauss. Su técnica consistía en aplicar operaciones elementales sobre las filas de una matriz para transformarla en una forma escalonada, lo que simplificaba el proceso de resolución. Sin embargo, su método requería una etapa adicional, la llamada sustitución hacia atrás, en la cual debían despejarse las variables de arriba hacia abajo, una vez obtenida la forma escalonada. Casi un siglo después, Wilhelm Jordan, ingeniero geodesta y matemático, llevó la idea un paso más allá. Propuso extender el proceso de reducción no solo para obtener ceros debajo del pivote, como lo hacía Gauss, sino también por encima de él, hasta convertir la matriz en una matriz de identidad completa. Esto eliminaba por completo la necesidad de sustitución y dejaba la solución directamente visible en la última columna de la matriz aumentada. Aunque Jordan es menos conocido que Gauss, su contribución fue crucial para crear un método más directo, compacto y funcional, el que hoy llamamos método de Gauss-Jordan. Esta mejora permitió automatizar el proceso, abrir camino a la computación algorítmica y minimizar errores humanos en la pérdida de datos muy grandes. Durante el siglo XIX, la revolución industrial y el desarrollo científico requerían modelos matemáticos cada vez más complejos. Los sistemas de ecuaciones ya no eran simples pares de ecuaciones con dos incógnitas, sino conjuntos de decenas o centenas de ecuaciones que necesitaban ser resueltos con precisión y rapidez. En este contexto surgieron las primeras ideas del álgebra matricial y la teoría de sistemas lineales. Gauss ya usaba su método para resolver problemas astronómicos y Jordan trabajaba en geodesia, una disciplina que requería cálculos extremadamente precisos para medir la Tierra. Por ello, el método Gauss-Jordan no fue un capricho teórico, sino una herramienta desarrollada para resolver necesidades reales, simplificar y automatizar la solución de grandes sistemas de ecuaciones. Además, su estructura lógica lo hacía ideal para su futura implementación en máquinas de cálculo y, más adelante, en computadoras digitales. El método Gauss-Jordan permite resolver sistemas de ecuaciones lineales de manera exacta, detectar si un sistema tiene una solución única, infinitas o ninguna, encontrar la matriz inversa de forma sistemática, verificar la independencia o dependencia lineal entre vectores y, por último, simplificar la solución de sistemas que se representan en algoritmos computacionales. El método se basa en representar el sistema de ecuaciones lineales como una matriz aumentada, donde la parte izquierda representa los coeficientes de las variables y la parte derecha los términos independientes. A partir de allí se aplican operaciones elementales por fila, es decir, intercambio de filas permite ubicar ceros estratégicamente. Multiplicación de una fila por un número distinto de cero transforma pivotes en unos. Suma o resta de filas elimina valores para obtener ceros sobre y bajo los pivotes. Estas operaciones no alteran las soluciones del sistema.
Su objetivo principal es producir ceros arriba y debajo de cada pivote, elemento principal de cada fila, hasta obtener una matriz de identidad en la parte izquierda, donde los valores son las soluciones directas del sistema original. A esta técnica se le conoce como pivoteo elemental completo y es lo que distingue al método Gauss-Jordan del método de Gauss, que solo pivotea hacia abajo. El método se puede dividir en 4 grandes etapas. La 1 sería formación de la matriz aumentada, conversión del sistema a una representación matricial. 2. Ubicación y normalización del pivote. Encontrar el valor principal de la fila y convertirlo en 1. 3. Eliminación de valores en su columna. Usar el pivote para crear ceros arriba y abajo. 4. Repetición del proceso fila por fila, hasta obtener la forma escalonada reducida. El resultado es una matriz en la que cada variable aparece sola, facilitando una lectura directa de la solución. Hoy en día, el método Gauss-Jordan está integrado en numerosos campos científicos y tecnológicos, como en la ingeniería eléctrica, ya que se aplica al análisis de circuitos mediante leyes como la de Kirchhoff, para resolver redes complejas de corriente y voltaje. En ingeniería civil, para analizar estructuras, tensiones y esfuerzos. En economía, para modelos input-output, optimización lineal y simulaciones. Robótica y visión computacional, para resolver transformaciones en el espacio. Gráficos 3D y videojuegos, en transformaciones geométricas matriciales, o para realizar transformaciones lineales. En ciencias computacionales e inteligencia artificial, como parte de métodos numéricos, machine learning y análisis de datos. Esta también se puede dividir aparte como ciencia de datos y aprendizaje automático, para un ajuste de modelos y regresiones lineales. Por último, en física y química, para modelar fenómenos mediante sistemas de ecuaciones interdependientes. Además, el método está implementado en software como MATLAB, Python y sistemas CAS, donde funciona como núcleo lógico de miles de cálculos. Creo que estamos listos para avanzar de nivel. Ahora daremos paso a un ejemplo práctico para entender mejor este método. ¡Pum! Explicaré de forma rápida y clara cómo funciona el método de Gauss-Jordan, una técnica útil en métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones lineales como los que encontramos en análisis de circuitos, estructuras o mecánica. El objetivo del método Gauss-Jordan es convertir una matriz aumentada del sistema en su forma escalonada reducida, es decir, una matriz de identidad del lado izquierdo y del lado derecho los valores de las incógnitas ya despejados. Básicamente usamos operaciones fila para ir limpiando la matriz hasta que cada fila tenga un solo 1 en diagonal y ceros en todo lo demás. Es importante establecer que este método no se basa en ni eliminación, ni sustitución, ni pivoteo parcial. Es un pivoteo completo en el que utilizamos operaciones como la división entre el mismo número para convertir a 1 y multiplicación de la fila pivote por el número que se convertirá a 0. Para que lo veamos en aplicación, tomaremos un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas, en este caso aplicado a la ley de Kirchhoff con un circuito eléctrico. En el primer paso, establecemos nuestras ecuaciones que ya las tenemos acá dados por nuestras mallas. Ahora lo siguiente será realizar nuestra matriz aumentada, para proceder a realizar nuestras operaciones y obtener nuestra matriz de identidad. Como podemos observar aquí en el primer paso, tenemos que dividir entre 10 para pasar de este 10 a un 1 y empezar la operación y obtener nuestra matriz de identidad. Después de realizar distintas operaciones, llegamos a nuestro resultado en el que ya tenemos por esta parte nuestra matriz de identidad y de este lado nuestras incógnitas ya despejadas, en el que tenemos nuestra corriente número 1, nuestra corriente número 2 y nuestra corriente número 3. Al final obtenemos los valores de cada incógnita directamente. Lo mejor de este método es que nos da la solución completa sin necesidad de sustituir hacia atrás, como en un Gauss simple. Es ideal para sistemas pequeños y medianos que nos ayudan a entender cómo se comportan las variables entre sí.